Bueno, muy buenas tardes. Hoy el taller que nos convoca está dirigido por la profesora Mariluz Gómez Plata, profesora de la Universidad del Magdalena. El taller de hoy está dirigido al análisis multivariado y ecuaciones estructurales. Muy rápidamente leo la biografía de la profesora. Ella es doctora en psicología social y del desarrollo de la Universidad de- del Magdalena. Ella cursó su doctorado en la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, y su doctorado fue en psicología social y del desarrollo y la investigación educativa. Ella hoy nos va a compartir uno de sus intereses investigativos, porque entre otros intereses de la profesora tenemos la promoción del desarrollo positivo en adolescentes, prevención de comportamientos de riesgo en adolescentes, educación a la prosocialidad y el desarrollo moral. Le agradezco mucho a la profesora Mariluz que haya aceptado esta invitación, que haga parte de este primer seminario de formación investigativa. Le damos un cálido eh, recibimiento y estamos en en toda su disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor Julio. Bueno, y gracias por la invitación a este espacio y a compartir un poquito como de las diversas metodologías, ¿no? Que podemos utilizar en psicología. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles un poquito y hablarles un poquito porque en realidad es un argumento bastante amplio y que requiere pues muchos prerequisitos a nivel estadístico. Entonces, pero digamos el día de hoy un poco el objetivo, el propósito es más como crear una inquietud o crear inquietudes que después pues podamos sí, desarrollar o que ustedes puedan sí, un poco crear la curiosidad, un poco para qué sirve, sobre todo en esta idea de que también ahora, no sé, el Internet y tenemos la posibilidad de tantas herramientas que nos permiten acercarnos a la información, pero necesitamos saber que las herramientas existen, que las posibilidades de análisis existen para poder acercarnos un poco a ellas. Entonces, pues mi objetivo el día de hoy sobre todo es más como dejarles algunas preguntas o algunas inquietudes, un poco mirar como qué utilidad tiene este tipo de análisis y que sea como más un abrebocas que otra cosa, porque sí, digamos, son análisis ya que implican un cierto nivel de complejidad, pero digamos, son muy importantes o están ganando mucha relevancia, sobre todo en psicología, porque nos permiten responder algunas preguntas que son bastante complejas o tratar de responder de manera estadística a sí, digamos, a preguntas que nos hacemos nosotros, los psicólogos. Bueno, ya el profe pues hizo la presentación. Yo pues soy docente de la Universidad de Magdalena y digamos nuevamente nuestro agradecimiento a a la Universidad Cooperativa por esta invitación. Eh, bueno, un poco la idea es que al final pues de esta presentación, de esta hora, al menos podamos saber pues qué es un modelo de ecuaciones estructurales, para qué sirve los modelos de ecuaciones estructurales, qué debo saber, ¿no? ¿Cuáles son como esos prerequisitos? ¿Qué es lo que debo saber para saber sobre ecuaciones estructurales? Es decir, ¿cuál sería como esa lista de chequeo que yo necesito primero, digamos, conocer desde el punto de vista estadístico y también un poquito a nivel teórico para poder acercarme a los modelos de ecuaciones estructurales? Y sí, seguramente, y otra cosa, otro elemento ya al final es qué elementos me voy a encontrar yo, por ejemplo, en un artículo que utilice un modelo de ecuaciones estructurales. Un poco que eso sí seguramente es algo
que nos va a suceder, ¿no? Seguramente ya como tal, hacer un modelado de ecuaciones estructurales tal vez va a requerir un esfuerzo, un entrenamiento, pero sí, seguramente en nuestra búsqueda de bibliografía nos vamos a encontrar mucho con este tipo de modelos y es importante por lo menos iniciar con el hecho de poder leerlos, interpretarlos, saber un poco cómo es que se estructura digamos, un artículo utilizando este tipo de modelado de ecuaciones estructurales. Entonces, bueno, espero en esta ahorita pues poder, sí que podamos resolver un poco esas preguntas. Sí, yo he partido un poco muy de lo básico, desde lo básico básico, que podamos como preguntarnos o permitirnos, no sé, preguntarnos un poco desde las preguntas más simples, ¿no? No dando por descontado absolutamente nada. Entonces, bueno, frente a la primera pregunta, qué es un modelo de ecuaciones estructurales o que se conocen como modelos SEM, de Structural Equation Modeling, digamos en inglés? Un modelo de ecuaciones estructurales es esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo veo ahí? Pues ahí veo cuadros y líneas, ¿sí? Vamos a ver un poco, bueno, qué significan esos cuadros y esas líneas. Sí, esto también es un modelo de ecuaciones estructurales. Aquí pues no vemos solo cuadros y líneas, sino que aparecen otro tipo de gráficos, otro tipo de representaciones, vemos óvalos, vemos círculos, ¿sí? Vemos también otras flechas, otro tipo de flechas, unas flechas que van hacia la derecha, otras flechas que van hacia la izquierda, vemos unos cuadros, ¿sí? Como unas fórmulas, entonces esto también pues es también flechas de diferente forma. Esto también pues es cuando ustedes se encuentren, digamos, con un gráfico similar a este. Entonces también esto es un modelo de ecuaciones estructurales. Esto también es un modelo de ecuaciones estructurales. Sí, aquí no solamente vemos flechas, círculos, sino que también vemos, sí, digamos, cierto tipo de conexiones que hay entre los círculos que se conectan con, digamos, de diferente manera o hay diferentes tipos de flechas que se conectan. Entonces, esto también es, digamos, un modelo de ecuaciones estructurales. Cuando lo vemos, digamos, nos damos cuenta que es un modelo de ecuaciones estructurales. Cuando vemos, digamos, gráficos de este tipo. Entonces, ahora sí, bueno, ¿qué es un modelo de ecuaciones estructurales? Es un modelo de ecuaciones estructurales, es una técnica de análisis multivariada. Ahora, ¿qué es una técnica de análisis multivariada? Entonces, una técnica de análisis multivariada, bueno, tenemos para entender un poco qué es, a qué nos referimos con multivariado, pues tenemos diferentes estadísticas o, sí, diferentes estadísticas que tenemos, estadística multivariada, que seguramente ese sí es, digamos, estamos muy familiarizados con técnicas multivariadas, por ejemplo, univariadas, perdón, por ejemplo, las descriptivas, ¿no? La frecuencia, la media, la moda, en la cual tomamos una sola variable que, digamos, lo que hacemos es describirla, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer preguntas como, o podemos responder con esos estadísticos, preguntas nuestras de psicología, como por ejemplo, cómo se distribuye o digamos, cuál es el nivel de bienestar de los estudiantes de psicología, por ejemplo. Es una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de bienestar? Entonces podríamos responder que hay, no sé, tantas personas que se ubican en el nivel tal, tantas personas que se ubican en el nivel tal, pero solo estamos hablando de bienestar, o sea, estamos describiendo una sola variable, que es la variable bienestar. También encontramos que hay otros estadísticos que nos permiten no solamente jugar con una sola variable, sino que hablamos de análisis bivariado cuando ponemos a relacionar no solamente una variable, sino dos variables. Entonces, por ejemplo, encontramos, em, digamos, análisis estadísticos que nos permiten resolver preguntas como, no sé, ¿cuál es la relación entre
las creencias de autoeficacia y el bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en gráficos como este, podemos ver que, bueno, cada una de estas, seguramente estamos familiarizados, es con sí, un gráfico de dispersión y aquí pues se puede visualizar o son análisis que nos permiten, por ejemplo, mirar que hay una tendencia que a medida que aumenta los niveles de autoeficacia, entonces aumenta los niveles de bienestar, ¿no? Digamos que ahí estamos relacionando dos variables, estamos hablando de análisis bivariado y cuando estamos hablando de análisis multivariado, que es en el cual se enmarca el análisis de ecuaciones estructurales, hay que decir que hay muchos otros modelos estadísticos de análisis multivariado, ¿no? Es decir, en el cual se utilizan más de dos variables. En este caso, podríamos plantear una hipótesis sobre, digamos, autoeficacia, clima social del aula y bienestar. Por ejemplo, podríamos decir que, no sé, a mayores niveles o en ciertos niveles del clima social del aula, por ejemplo, no sé, cuando el clima social del aula es muy favorable, la relación entre autoeficacia con bienestar es mayor, ¿no? O, digamos, y en cambio, cuando los niveles de clima social del aula son menores, la relación entre bienestar y autoeficacia, digamos, es menor. Entonces, ahí estamos, digamos, poniendo a interactuar no solamente dos variables, sino que vamos introduciendo otras nuevas, digamos, más de dos variables. Y vamos a ver un poco cómo el análisis o el modelo de ecuaciones estructurales nos permiten no solamente tener tres, sino que, digamos, ahí podemos jugar con múltiples variables, entre otras cosas porque sabemos que las explicaciones que nosotros hacemos en psicología no son explicaciones que implican solamente dos variables, sino que cuando queremos explicar algo, eh, y utilizamos o siempre hay la complejidad del comportamiento, ¿no? Hay múltiples factores que vienen a jugar cuando yo voy a explicar algún comportamiento. Entonces, de ahí pues ya me voy un poquito anticipando a cuál es la importancia de este tipo de análisis, ¿no? Digamos, que nos va permitiendo hacer ese tipo de análisis. Entonces ahí tenemos, bueno, la primera característica del análisis multivariado es que utiliza más de dos variables. También podríamos definir la estadística multivariada como aquella que analiza, bueno, más de una variable dependiente o independiente a la vez, o que permite estudiar patrones complejos o interacciones y estructuras ocultas en los datos. Entonces vamos a ver, bueno, ¿qué significa eso de que digamos, la estadística multivariada permite analizar más de una variable dependiente o independiente a la vez? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué es eso de que la estadística analiza más de una variable dependiente o independiente a la vez? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar que problemas del sueño, ¿sí? Que sería una variable independiente, determina o influencia, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, ¿no? Mayores problemas del sueño hacen que, digamos, puede influenciar mayor ansiedad y mayor depresión, ¿no? O podemos encontrar que también diferentes variables independientes van a, digamos, predicen una variable dependiente, ¿no? Entonces, puedo incluir en estos análisis multivariados, por ejemplo, diferentes variables que me van a predecir la depresión. Por ejemplo, sí, como problemas del sueño causan depresión, ansiedad, o que la depresión es causada por el consumo de alcohol y crisis económica, ¿no? Para poder, digamos, para ir colocando como algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el análisis multivariado nos permite, digamos, jugar con más de variables dependientes o independientes. También, como lo acabamos de decir ahorita,
El análisis multivariado nos permite analizar diferentes tipos de interacciones entre las variables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una interacción que es de causa, ¿no? Entonces, que los problemas de sueño causan ansiedad, o que el consumo de alcohol y la crisis económica causan la depresión, ¿no? Digamos, tenemos un tipo de relación que podría ser una relación de causa-efecto, pero también con los análisis multivariados también podemos mirar o analizar no solamente una relación causal, sino, digamos, otro tipo de interacciones también que podrían para nosotros resultar interesantes. Por ejemplo, no solamente mirar que hay una relación, por ejemplo, entre la relación laboral, la experiencia laboral y el salario, ¿sí? Entonces, ese podría ser una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuánto la experiencia laboral determina el salario? Pero entonces una hipótesis que puedo plantear es que esa experiencia laboral determina, sí, ese salario, pero que va a depender, ¿sí? Es decir, va a depender del género o que el género condiciona, o podríamos también decir que el género sería un moderador o una relación, digamos, el análisis multivariado, sí, aquí ya tenemos más de, digamos, 3 variables que podrían jugar en que una es una variable dependiente, la otra independiente, y podríamos, digamos, mirar el rol de una variable que fuera moderadora, es decir, que nos condiciona la relación entre dos variables. Sí, esa, digamos, es una posibilidad. También podríamos mirar, eso por ejemplo lo podríamos mirar en un análisis sí, de moderación, pero también por ejemplo lo vemos, hay análisis multivariados cuando comparamos, por ejemplo, dos grupos, ¿sí? Entonces el hecho de pertenecer a un grupo pues sería una variable y podríamos mirar si hay unas diferencias entre un grupo u otro en la relación, digamos, entre un grupo u otro, ¿sí? Eh, digamos que esa también podría ser una posibilidad. Otras formas, por ejemplo, también otras interacciones que podríamos nosotros analizar también son, por ejemplo, no solamente mirar si hay variables que condicionan, sino variables que explican unas relaciones o que están en medio de esas relaciones. Por ejemplo, los incentivos en el trabajo determinan digamos, los resultados del trabajo, ¿no? Digamos, el rendimiento laboral, ¿sí? Pero entonces yo quiero explicar por qué cuál es la razón, cuál es el porqué de que esos incentivos, o sea, cómo es que funcionan, cuál es el mecanismo a través del cual esos incentivos afectan digamos, el rendimiento laboral. Entonces yo puedo decir, digamos, aquí entra, digamos, otra variable que es la variable satisfacción con el trabajo. Entonces yo puedo aquí poder mirar otro tipo de interacciones que serían interacciones más con variables mediadoras, ¿no? Tenemos igual la variable dependiente, la variable independiente y una variable que nos va a ayudar a explicar esa relación. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, o una hipótesis que podríamos hacer, que podríamos eh, sí, verificar a través de un análisis multivariado, por ejemplo, de mediación, es que a mayor incentivos en el trabajo, eso hace que aumente mi satisfacción laboral o la satisfacción laboral, y eso es lo que explica, y eso a su vez hace que, digamos, sí, el rendimiento laboral aumente, ¿no? ¿Cómo sabemos que una variable es mediadora? ¿Cómo, digamos, cómo lo comprobamos? Aquí pues hay diferentes estadísticos también que nos permiten evaluar, ¿no? Digamos, si hay ese efecto de mediación, pero básicamente lo que podemos ver, y esto ya tiene que ver con digamos, la regresión múltiple, y es que
cuando yo tengo esa relación entre estas dos variables y si yo introduzco esta variable y el efecto, digamos, viene suprimido, el efecto entre estas dos se suprime, entonces yo puedo decir que hay un efecto de mediación, es decir, que ese efecto es posible porque pasa a través de esta variable. ¿Sí? Digamos que, entonces, estas serían también otras posibilidades de interacciones que podría yo mirar en un análisis multivariado. Y otra de las definiciones que decía de estadística multivariada es que, bueno, que permite la relación de variables independientes, que permite estudiar interacciones. Y lo otro también que nos permiten los análisis multivariados es permite estudiar estructuras ocultas en los datos. Bueno, ¿cómo así que estructuras ocultas en los datos? Nosotros, y esto es muy frecuente en psicología y sobre todo, por ejemplo, si estamos dentro del campo de la psicología cognitiva, que utiliza muchos constructos y conceptos. Nosotros realmente hay ciertas variables que no las podemos observar, no las podemos ver, no. Por ejemplo, yo lo que sí puedo ver, yo podría ver, por ejemplo, que una cara está triste, yo puedo ver, sí, puedo observar que tiene mucho sueño, que una persona tiene mucho sueño. Yo puedo observar, por ejemplo, la falta de energía porque lo puedo, tiene como unas expresiones a partir de las cuales se puede ver eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo no puedo ver la depresión, yo no puedo ver la autoestima, yo no las puedo ver, o sea, no hay forma de verlas, ¿sí? Digamos, eso a lo que le llamamos depresión, ansiedad, no sé, autoestima, autoeficacia, no son, digamos, variables que podamos ver de manera directa, sino que lo que yo veo es que estas tres, por ejemplo, están juntas. Sí, yo las encuentro juntas dentro de una, sí, están, las observo, digamos, al mismo tiempo, están relacionadas dentro de un mismo digamos, dentro de una misma estructura de comportamiento. Entonces, yo puedo decir que yo puedo colocarle a esa agrupación, ¿no? O sea, como a ese clúster o a esa forma en la que eso que yo observo se agrupa, entonces le puedo colocar un nombre, ¿sí? Que le puedo colocar el nombre de depresión. Pero como tal, digamos, la depresión no es algo que podría, digamos, ver. Entonces, el análisis multivariado también nos permite a nosotros, pues, psicólogos, y también, digamos, son formas estadísticas a partir de las cuales nosotros podríamos estudiar esas estructuras que están ocultas, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros hacemos un cuestionario, no le preguntamos sí, cuánto tiene de depresión, ¿no? Nosotros lo que observamos son una serie sí, es lo que estudiamos, lo que analizamos, lo que preguntamos, ¿no? Son elementos que realmente pueden ser observables, pero es a partir de la estadística es a partir de los análisis estadísticos que nos van a poder mostrar cómo es que cómo es que se relacionan esos elementos que están observables y podemos ver de pronto, sí, otras estructuras que están ocultas, ¿no? Es lo que nos va a permitir, a partir de esos análisis estadísticos multivariados, poder generar estos constructos. Esto me parece que es algo que para nosotros en psicología debería ser fundamental, se nos debería profundizar un poco más, porque a veces no, digamos, como que no visualizamos, no es para nosotros fácil visualizar que en realidad estos son constructos, ¿no? Sino que no los podemos observar, a veces los asumimos como que son, ¿no? Casi como verdades, pero en realidad, y además esos constructos pueden cambiar, ¿no? Puede ser que en una, no sé, en una población esto se agrupe de esta manera, esto que yo observo, pero puede ser que, no sé, en otro país, este concepto, ¿sí?
tenga otra forma, ¿no? En la que se puedan agrupar, tal vez no se observen estos dos elementos, sino solamente dos, tres, bueno. Entonces, digamos que ahí serían como varios elementos que nos permite solamente para hablar de modelo de ecuaciones estructurales. Y aquí, bueno, aquí ya voy un poquito como adelantándome, también utilizando un poco la simbología de los modelos de ecuaciones estructurales, y es que una forma en la que se representa en los modelos de ecuaciones estructurales, cuando ustedes vayan a ver un modelo de ecuaciones estructurales, ya saben que lo que se representa con unos óvalos son esas variables que no las podemos observar directamente, digamos que se llaman como variables latentes, o si lo queremos llamar serían los constructos, ¿sí? Eso que no observamos directamente. Y lo que se representa en el modelo de ecuaciones estructurales con cuadritos, entonces serían, sí, las variables que son variables observadas, que es decir, que las evaluamos, las medimos directamente. Y también vamos a ir adelantándonos un poquito y es el uso de estas flechas, ¿no? Cuando vemos estas flechas que van, digamos, hacia la derecha, significa que estos elementos están formando digamos, componen lo que sería este constructo. Entonces, esto en relación digamos, a qué se refiere el análisis, solamente para saber a qué se refiere el análisis multivariado. Entonces, un poquito yéndome atrás a los gráficos con los que empezamos. Entonces, por ejemplo, en este gráfico lo que vemos acá son variables observadas. Después vamos a ver por qué. Es decir, que se introduce en el modelo directamente, no es que allí se analiza como esa estructura oculta, sino que se toman directamente y se establecen unas relaciones entre las variables. Por ejemplo, aquí vamos a mirar relaciones causales. Por ejemplo, están explicando acá la enfermedad a partir de el ejercicio, a partir, digamos, bueno, esto tiene más como digamos, a partir de esta variable, ¿sí? También, digamos, como el estado físico tiene que ver con, digamos, la enfermedad, el estrés también tiene que ver con la enfermedad, ¿sí? Aquí vemos un poquito las representaciones a partir de las flechas. Y también aquí podríamos analizar no solamente efectos directos, ¿sí? Cómo esto causa esto, sino que podríamos también aquí analizar efectos de mediación, ¿no? Por ejemplo, como el ejercicio hace que mejore el estado físico y eso a su vez tiene una relación con, por ejemplo, la enfermedad. Em, digamos esta forma de, ya para irme un poquito adelantando todavía, sería digamos, lo que se conoce como un path análisis o un análisis de senderos. Esto sería, ya me voy adelantando un poco, ¿no? Como, digamos, esto que les decía un poco de estas relaciones ocultas, o cómo a partir de esto que serían los ítems, ¿no? Las preguntas se van agrupando, o yo puedo ir identificando cómo estas ítems se van agrupando, puedo identificar si se están agrupando, cómo se agrupan, ¿sí? Cómo se generan como esas agrupaciones o esos factores, ya me voy adelantando un poco también. Y aquí, por ejemplo, si vemos no solamente variables observadas, sino que vemos que algunas variables observadas van conformando variables que son como factores o variables latentes, es decir, que no las observamos directamente, sino que las construimos a partir de unos ítems. Y aquí tenemos, sí, digamos, variables observadas que forman unos constructos y a su vez, entonces esos constructos son los que ponemos digamos, a relacionar para poder en este caso explicar, voy a decir la palabra, el verbo explicar, que digamos aquí no lo podemos permitir en los modelos de ecuaciones estructurales. Explicar, digamos, como tal una variable o explicar un comportamiento, sí, un poquito para adelantarme. Entonces, sí, recapitulando, el análisis multivariado nos permite mirar
diferentes, analizar más de cómo diferentes variables dependientes pueden influir en una variable dependiente, cómo, por ejemplo, hay diferentes tipos de interacciones y las estructuras ocultas que podemos ver entre los datos. Ahora sí, un poquito, bueno, para qué nos sirven los modelos de ecuaciones estructurales? Un poco cuál sería como esa utilidad, a qué tipo de preguntas podríamos dar respuesta con esta forma de hacer estadística. Eh, entonces, para eso, bueno, yo planteo como una pregunta y es, bueno, ¿de qué nos valemos nosotros los psicólogos para hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Qué es lo que, sí, qué es lo que nos sirve? Por ejemplo, ¿qué utiliza un psicólogo organizacional para, por ejemplo, seleccionar a las mejores personas para que tengan el mejor rendimiento en un trabajo, ¿sí? Pues el psicólogo organizacional parte de una teoría, eh, sí, parte de una teoría y a partir de esa teoría entonces es que él hace su trabajo, ¿no? Digamos, mucho de nuestro trabajo que realizamos parte de cómo aplicamos diferentes teorías para poder explicar el comportamiento o también para hacer un poco nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, em, esta pues es una teoría que, bueno, está bastante banalizada ahora con el TikTok. Sí, entonces hay muchas, sí, influencers ahora que entonces hablan de apego evitativo, apego, digamos, sí, casi que se ha banalizado mucho ese concepto, pero, por ejemplo, podríamos mirar un poco esa teoría de el apego, de la teoría del apego. Entonces, por ejemplo, la teoría del apego, esa teoría, un ejemplo, eh, dice lo siguiente, dice, las relaciones tempranas con los cuidadores, dice que la teoría del apego se refiere a cómo las relaciones tempranas con los cuidadores mm, forman modelos internos que influyen en el modo en que regulamos nuestras emociones y nos relacionamos con los demás a lo largo de la vida. Entonces, aquí vemos, entonces la pregunta, digamos que esta teoría que nosotros o que cualquier psicólogo podría utilizar, por ejemplo, para explicar, ¿no? Hacia algún comportamiento, digamos, de la persona, del desarrollo, ¿sí? La pregunta es si esa teoría la podríamos medir, ¿sí? O sea, ¿será que existe una forma? ¿Será que hay formas en las que podríamos medir esa teoría? La teoría en su conjunto, o sea, todo lo que dice, porque, digamos, si separamos, pierde sentido. O sea, aquí tenemos muchas variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la variable relaciones tempranas con los cuidadores. Tenemos modelos internos, ¿no? Entonces, que las relaciones tempranas forman modelos internos. Esa sería una relación entre dos variables, ¿no? Entonces, relaciones internas que producen o que forman modelos internos. Pero hasta aquí no nos sirve, digamos, si solamente tomamos estas dos variables, o sea, por ejemplo, con un análisis bivariado, no podríamos explicar la teoría, o sea, no nos sirve para medir la teoría, ¿no? Porque la teoría ahí está incompleta. Entonces dice además que esos modelos internos influyen en el modo en que regulamos nuestras emociones. Entonces ahí tenemos relaciones tempranas, tenemos modelos internos, tenemos regular nuestras emociones, ¿sí? Regulación de las emociones, que sea otra variable, pero si incluimos esas tres, todavía nos queda, digamos, la teoría nos queda todavía incompleta. Entonces, dice que regulamos nuestras emociones y que también influye en el modo en que nos relacionamos con los demás. Entonces, ahí tenemos otra variable, que es la variable relación con los demás. Y además dice no solamente que es esa relación de las variables, sino que dice que es a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, con toda esa complejidad que implica una, dos, tres,
4, no sé, 5 variables, porque también el tiempo sería otra variable, porque se dice a lo largo de la vida, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ¿será que esa teoría del apego la podríamos medir? O sea, ¿podemos realmente medir si eso es así, verificar que realmente ese modelo existe? ¿O será que nosotros los psicólogos, si decimos que utilizamos mucha estadística y que, digamos, somos muy... hacemos ciencia, pero las teorías, digamos, realmente no son tan medibles o verificables? Entonces, digamos, he aquí un poco la utilidad del el modelado de ecuaciones estructurales. Entonces, el modelado de ecuaciones estructurales, a diferencia de, por ejemplo, un análisis de correlación, un simple análisis de, eh, no sé, de regresión lineal, o una simple, por ejemplo, comparación, una ANOVA, o sí, un análisis de la varianza que toma, no sé, dos variables o compara diferentes variables. El modelado de ecuaciones estructurales nos permite a nosotros poder poner a prueba teorías como esta, en la que no solamente tenemos muchas variables y además podríamos también incluir la variable tiempo. Y a eso tenemos que sumarle algo importante. Muchas de estas variables, como miramos ahorita, son variables que no son observadas. Por ejemplo, ¿cómo observamos modelos internos? O sea, no, eso no es observable. Tampoco es observable la regulación de las emociones. Es observable, por ejemplo, todo lo que implica, yo puedo observar algunos comportamientos que me indican que hay una regulación, autorregulación, pero, pero en últimas lo que yo observo no es la regulación emocional, yo observo unos comportamientos. Esto de la regulación emocional es un concepto, ¿sí? Entonces aquí no solamente tendríamos que entrar a jugar con estos conceptos, sino que hay detrás también otras preguntas, otras observaciones, ¿sí? O sea, entonces no solamente estamos manejando variables, una, dos, tres, cuatro variables más la variable tiempo, sino que además tendríamos que mirar cómo se conforman, ¿sí? También para probar o para medir este modelo, tendríamos que mirar, por ejemplo, qué es lo que conforma o qué se entiende o qué elementos observables conforman, por ejemplo, lo que implica la regulación emocional, ¿sí? O qué elementos, por ejemplo, conforman lo que sería esto que llaman modelos internos o relaciones con los demás, eso como digamos, son constructos, tendríamos que probar si realmente esos constructos, cómo están, cómo es que se observan, ¿no? ¿Qué es lo que los compone esos constructos? Si quisiéramos medir todo este modelo. Entonces, entonces, por ejemplo, aquí un poquito alguna hipótesis que podríamos hacer que nos lo permite los modelos de ecuaciones estructurales en el cual pudiéramos poner a prueba esta teoría. Entonces, por ejemplo, podríamos mirar las relaciones tempranas de los cuidadores en un tiempo 1, porque recordemos que dice que es a lo largo de la vida. Entonces podríamos mirar relaciones de los cuidadores al tiempo 1, cómo eso influencia los modelos internos en tiempo 1, y podríamos mirar también a través de estos modelos nos permiten mirar cómo eso influencia a lo largo de la vida, cómo eso de pronto va a influenciar esos modelos internos, la regulación emocional a, no sé, cuando tenga 10 años, cuando tenga 12 años, cuando tenga, no sé, 20, 50, así. Digamos que si quisiéramos realmente poder dar cuenta de esa teoría, o sea, tendríamos que poder medir todo eso. Entonces, esa es la utilidad que tienen los modelos de ecuaciones estructurales, que nos permiten, a diferencia de otros modelos, nos permiten poner a prueba teorías, nos permiten poder mirar, analizar modelos teóricos que son complejos y, y nos permiten mirar esos modelos teóricos en su conjunto, ¿sí? Porque aquí las variables no están separadas, sino que
es digamos, un análisis estadístico que nos permite evaluar como tal el modelo en todo su conjunto, o sea, cómo se relacionan diferentes variables. Y aquí, por ejemplo, podríamos también, esto acá es muy sencillo, pero podríamos también evaluar, ¿no? Digamos, los elementos que componen la regulación emocional, ¿sí? Digamos, es un poco también la utilidad. Entonces, eh, los modelos de ecuaciones estructurales también los podríamos definir como modelos multivariados que nos permiten combinar dos técnicas de análisis también multivariado, que son la regresión, sobre todo la regresión, y, y los modelos de análisis factorial, ¿no? Entonces, es la posibilidad que tenemos de juntar en un solo modelo diferentes tipos de representar, diferentes tipos de estructuras, de interacciones entre las diferentes variables, ¿no? Y poder juntar análisis factorial con la regresión. Entonces, bueno, ¿para qué sirven los modelos de ecuaciones estructurales? Entonces, sirven para, nos permiten estudiar múltiples relaciones al mismo tiempo, incluyendo relaciones directas o relaciones indirectas. Nos permite, como por ejemplo, ya lo hemos visto en estos gráficos que están aquí arriba, que están por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí no solamente, aquí nos permite mirar diferentes relaciones. Nos permiten también evaluar si un modelo propuesto, una hipótesis que nosotros tenemos, como por ejemplo la teoría del apego, se ajusta a los datos. Y aquí pues hay todo, digamos, hay una estadística o todo un modelo matemático que está detrás de estos tipos de análisis de ecuaciones estructurales, que son, digamos, esos modelos matemáticos lo que han permitido es comparar, ¿no? Cuánto ese modelo completo que yo tengo se parece a los datos, o sea, cuánto todas esas relaciones que yo estoy graficando, que esas relaciones que inicialmente que son teóricas, cuánto ese modelo teórico completo, cuánto se parece a digamos, a los datos, ¿sí? Entonces, digamos, a partir de simulaciones, digamos, se simula y permite mirar, generar una comparación entre, digamos, las matrices de covarianza. Lo que hace es comparar, digamos, si esa matriz de covarianza de los datos se parece a eso que yo estoy, esas relaciones que yo estoy diciendo que estoy afirmando, estoy modelando, estoy diciendo que es como se relacionan los datos. También nos permiten modelar variables que no se observan directamente. Entonces, por ejemplo, a partir de el modelado de ecuaciones estructurales podemos observar constructos como la autoestima, la inteligencia, el bienestar, mediante indicadores que son observables, que sería, digamos, a través de modelos de ecuaciones estructurales podemos hacer un análisis factorial, podemos mirar cuánto, cómo se agrupan, por ejemplo, en una escala, si tenemos una escala para evaluar algo, para evaluar, por ejemplo, autoestima, poder mirar si hay una forma en la que ellos se están agrupando los ítems, ¿sí? Las preguntas, o si por el contrario, todas las preguntas en realidad solamente forman un factor. También el análisis nos permite analizar variables que explican, ¿sí? Aquí es importante, y es que a partir de esto análisis, si bien, digamos, nosotros lo que hemos visto es que para poder responder a ese verbo, explicar, pues tendríamos que hacer sí, por ejemplo, modelos experimentales, sí, para poder, digamos, dar cuenta de ese verbo. Los análisis de ecuaciones estructurales nos van acercando un poco más a ese verbo, a poder realmente explicar, es decir, dar cuenta por qué algo sucede, dar cuenta por qué una relación entre una variable o otra se da, ¿no? Que nos lo permiten, por ejemplo, cuando introducimos variables mediadoras. Eh, Se puede usar también para comparar si un modelo funciona igual en diferentes grupos. También con ecuaciones estructurales podemos hacer algo que se llama análisis multigrupo. Es decir, si todo ese modelo complejo que yo hice para explicar, por ejemplo, el bienestar,
si ese modelo es igual o funciona exactamente igual, por ejemplo, para hombres que para mujeres, si el completo del modelo, entonces también podríamos hacerlo a través de ecuaciones estructurales. Y bueno, a diferencia de otras técnicas, los modelos de ecuaciones estructurales permiten estimar y controlar el error de medición de las variables. Es como dentro de las ventajas que se plantean de por qué usar modelos de ecuaciones estructurales en vez de otros modelos. Por ejemplo, la ventaja es que cuando yo, digamos, como introduzco en el modelo directamente el análisis factorial, es decir, yo puedo, por ejemplo, en este caso, aquí están todos los ítems observados y están acá las variables latentes que están, por ejemplo, conformando, no sé, este es estrato socioeconómico. Entonces, digamos que nivel educativo de los padres, ingresos y, no sé, otra variable conforman lo que se llama el estrato socioeconómico. Eh, Cuando yo los introduzco en el modelo, a diferencia de cuando, por ejemplo, yo calculo, no sé, no sé, en SPSS, la variable C, y entonces yo sumo todos los ítems o saco un promedio. Cuando yo saco un promedio, pues ya no sé cuánto pesa, cuánto cada uno de estos factores, cada uno de estos ítems está pesando en la construcción, en este constructo. En cambio, cuando en un modelo de ecuaciones estructurales tengo la ventaja de que, digamos, este error de medida, ¿no? Este pedacito que se queda como en esa suma, me permite a mí, digamos, visualizarlo, tenerlo en cuenta dentro del modelo, o sea, va a ser parte del análisis, digamos, de la matemática que está detrás de ese modelo y me permite a mí, digamos, ser un poco más preciso digamos, tener un poquito más de precisión en el efecto de las diferentes variables. Entonces, esa es otra ventaja de usar modelos de ecuaciones estructurales y también nos sirven para estudiar cómo cambian relaciones a lo largo del tiempo. Entonces, a través de el modelado de ecuaciones estructurales también podemos modelar estudios longitudinales, nos permiten por ejemplo, capturar el efecto del tiempo y también poder mirar, no sé, por ejemplo, cuánto la trayectoria de, no sé, la depresión materna, sí, la trayectoria que tenga, la curva, el tipo de línea que lleve, digamos, durante el tiempo, cómo se relaciona con, por ejemplo, el comportamiento antisocial del adolescente, ¿sí? O del niño o de su hijo. Entonces, también a partir de lo modelado de ecuaciones estructurales nos permite a nosotros poder, por ejemplo, capturar ese efecto tiempo, ¿sí? A través de una variable que es oculta y poder jugar un poco con esas variables, poder dar explicaciones mucho más complejas a nivel longitudinal y también son útiles para realizar pues análisis factorial confirmatorio, se utiliza bastante para cuando queremos validar escalas o podemos confirmar si los constructos, las estructuras de los constructos, ¿no? Que es algo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos una investigación, mirar si, confirmar, ¿no? Si esa organización, esa agrupación que nos dice la escala inicial que hizo el autor realmente también se dan nuestros datos o se confirma o no se confirma. Entonces también son otra utilidad de los modelos de ecuaciones estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo saber? Ahora sí, ¿qué es lo que yo debo saber? ¿Cuáles son esos prerequisitos? Pues ya sabemos todos los beneficios que tiene. Digamos, es una técnica que nos permite realmente acercarnos un poco a ser mucho más preciso al momento de cómo nosotros trabajamos como psicólogos, ¿no? Trabajamos con teorías que son complejas, no es que trabajamos como solamente dos variables, sino que realmente nuestros modelos son muy complejos, nos permite capturar esa complejidad, pero sí tenemos unos requisitos a nivel de si queremos, ¿no? O sea, introducirnos en este campo de las ecuaciones estructurales, hay unos requisitos de conocimiento, ¿no? Así como, por ejemplo, hay unos prerequisitos para ustedes hacer una determinada materia, aquí también hay unos requisitos de conocimiento para poder iniciarse a hacer un modelado de ecuaciones estructurales.
Entonces, lo primero es, bueno, ¿tiene usted una teoría o un modelo conceptual que quiera probar? Digamos que es importante, ¿no? Digamos, tener eso, si es lo que quiere hacer, lo que quisiera hacer. Valdría la pena usar un modelo de ecuaciones estructurales. Sabe qué tipo de relaciones quiere usted estudiar, ¿no? Entonces, usted puede, digamos, otro requisito es que sea capaz usted de identificar si lo que usted quiere mirar es una relación de causa-efecto, si lo que quiere mirar es una asociación simplemente de las variables, o si lo que usted quiera mirar es un efecto de mediación, un efecto de moderación. Puede usted identificar cuando una variable es observada o una variable es latente. ¿Sí? Tiene usted la capacidad de poder identificar que una variable es observada sí, identificar cuando se trata, por ejemplo, de un constructo. Eso sería como a nivel teórico. Y a nivel estadístico, bueno, para poder, como este es un análisis multivariado que permite o nos da como tanta ventaja de poder colocar en un solo modelo diferentes opciones, relaciones, ¿sí? Pues implica también que necesitamos comprender muchas cosas a nivel estadístico y es que necesitamos saber, los requisitos son, usted sabe qué es una correlación, eh, sabe cómo una variable puede predecir a otra, ¿sí? Es decir, es para usted claro el concepto de regresión, sabe cómo se interpreta un coeficiente de regresión beta, ¿sí? Sabe cuando usted ve un índice lo puede interpretar, sabe qué es una varianza y una covarianza, puede usted leer, por ejemplo, una matriz de correlación o una matriz de covarianza. Algo importante acá, ¿sabría usted decir cuántas variables puede usted incluir en un modelo según el tamaño de la muestra? Esto es importante porque aquí sí entra a jugar un papel muy importante el tamaño de la muestra, el poder estadístico, sí, porque yo puedo generar un modelo súper complejo, pero si tengo, no sé, 100 datos, 100 personas, digamos, lo que me va a salir es que van a salir unas relaciones o lo que se llaman como falsos positivos. Entonces es importante, aquí hay una relación entre el número de variables con la cantidad de la muestra. Para poder hacer modelos más complejos necesitamos una muestra mayor. eh, y bueno, esta es la razón, por ejemplo, a la cual responde, si seguramente ustedes, algunos de ustedes nos han apoyado con la investigación que estamos haciendo sobre mecanismos sociocognitivos. Esta es la razón por la cual estamos incluyendo muchas variables en el estudio y también la razón por la cual queremos tratar de identificar un número importante de la muestra, y es que es la posibilidad, o sea, sin esos requisitos de un volumen, digamos, importante de la muestra y diferentes variables, pues no podríamos hacer un modelo. Y también otro prerequisito para poder, que normalmente se pide cuando va a introducirse en el modelo de ecuaciones estructurales, es si ya está familiarizado con el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, y también si, por ejemplo, sabe de estadísticos como el C cuadrado o otros digamos, estadísticos que permiten evaluar como comparaciones o establecer comparaciones o establecer si hay diferencias o no. Entonces, son varios los prerequisitos, casi que sí, hay que tener varios elementos de estadística para poder hacer estos modelos pero realmente valen mucho la pena, nos permiten acercarnos como a unas relaciones un poco más de mayor complejidad. No sé, profe, bueno, en la última pregunta quería un poco como mostrarles, bueno, un poco cómo se ve en un artículo, digamos, un modelado de ecuaciones estructurales, cuáles son como los elementos que componen unos resultados, pero bueno, no sé si alcanzo, profe, o si ya estoy sobre el tiempo. No, está perfecto. Me ha encantado como los ha llevado. Ha sido supremamente clara. Pues yo Ah, diría que bueno. sí, tenemos tiempo. Ah, listo. Yo voy aquí corriendo, pero porque estoy aquí calculando el tiempo, pero bueno, no sé cómo estamos. Listo. Entonces, bueno, quería mostrarles, entonces voy a salirme un poquito de la presentación, compartirles un poquito bueno, es uno de los estudios de mi tesis de doctorado.
un poco como qué es lo que uno se encuentra cuando en un estudio que utiliza este tipo de modelado. Vamos a ver si está por aquí. Espera un segundo que lo cerré. Aquí está. Ok, listo. Bueno, aquí, bueno, nos encontramos con muchos estadísticos. Espérate que nos... Ok. Listo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar, digamos, con una, no sé, digamos, un artículo cualquiera o digamos, cuál sería la práctica que debíamos hacer en un proceso de modelado de ecuaciones estructurales. Ahora, no se llama ¿por qué modelado? Porque es que implica un proceso, ¿sí? No es que yo lanzo, como a veces sucede, que yo lanzo una sintaxis en SPSS y ya me sale el análisis un poco. Aquí implica todo un proceso como de ir, vuelta otra vez hasta que el modelo se va construyendo. Va haciéndolo uno como una construcción. Entonces, en este caso, digamos, en este estudio, es un estudio en el cual, digamos, se incluyen diferentes variables que son la desvinculación moral, los pares desviantes, o sí, digamos, el hecho de tener amigos no sé, el amigo que roba o el amigo que, sí, las creencias de autoeficacia y comportamiento antisocial y de uso de sustancias. Entonces, aquí tenemos diferentes variables. Básicamente, lo que se quiere explicar es un modelo que busca explicar el comportamiento antisocial y de uso de sustancia, o lo que se conoce como comportamientos externalizantes. Entonces, este es un estudio que, digamos, lo que plantea es sí, generar como un modelo teórico para poder explicar esos comportamientos. Teniendo en cuenta dos elementos que son importantes desde la teoría de Bandura, que son la desvinculación moral y las creencias de autoeficacia. Entonces, bueno, esa es toda la introducción, y aquí, bueno, entonces partimos, es muy importante siempre partir de un modelo teórico que hacemos una hipótesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de irnos a hacer un modelo de ecuaciones estructurales es que tenemos que tener un modelo digamos, hipotético, ¿no? Como un modelo teórico en el cual nosotros sí, digamos, establecemos con anterioridad cuál sería la relación que nosotros establecemos entre las diferentes variables y que pues sea, digamos, coherente con alguna teoría. En este caso, yo estaba utilizando la teoría del determinismo triádico recíproco de Bandura. Es una teoría que nos plantea que el funcionamiento humano es determinado por la relación recíproca entre factores de la persona, por ejemplo, lo cognitivo o lo personal o lo biológico, factores del ambiente, por ejemplo, la interacción con otras personas o otros factores también del ambiente y el comportamiento, ¿no? El comportamiento también entra a ser parte de, digamos, de este modelo. Recordemos un poquito que, bueno, Bandura, pues inicialmente se inició como como conductista, ¿no? Desde ese modelo, ¿no? Que relaciona el ambiente con el comportamiento y después introduce algunos elementos más de la persona, más del aspecto cognitivo, como las creencias de autoeficacia y también pues los mecanismos de desvinculación moral que también son mecanismos cognitivos. Entonces, yo parto de una teoría, a partir de esa teoría identifico unas variables y establezco unas relaciones y digamos, hago unas hipótesis sobre estas relaciones. Y estas son unas hipótesis de mediación, es decir, lo que yo estoy aquí, digamos, mi hipótesis es que mayores creencias de autoeficacia, cuando son más elevadas las creencias de autoeficacia, hacen que hayan menos mecanismos de desvinculación moral, ¿sí? Esto es una teoría de Bandura, él dice que, digamos, la desvinculación moral es un poco que
son esos mecanismos, por ejemplo, de justificación, no sé, el otro, yo lo hago porque el otro también lo hace, o tal vez el otro se lo merece, o digamos, como todas esas justificaciones o esos mecanismos que utilizamos para como separarnos un poco de esos estándares morales que nosotros nos hemos, digamos, establecido. Entonces, Bandura lo que dice es que quizá a veces utilizamos esos mecanismos porque no nos sentimos suficientemente capaces, no nos creemos suficientemente capaces de poder, por ejemplo, actuar o actuar conforme a nuestros, digamos, nuestras creencias o nuestros estándares morales, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, un niño en la escuela, con esto del fenómeno del bullying, puede ser que él tenga unos estándares morales altos, que considere que está muy mal la violencia, pero si él no se siente capaz de ir y hablar con la profesora o ir y denunciar al amiguito, o él no se siente capaz de, no tiene las habilidades sociales para decirle al compañero que no está bien, entonces él necesita, o a veces entonces desarrolla o activa, ¿no? Mecanismos de desvinculación moral para poder, digamos, ser como coherente con esos estándares. Entonces, eso pues se relaciona también con el, digamos, menor autoeficacia, hace que tal vez me relacione más con amigos que son desviantes, ¿sí? Y eso ya también teóricamente está dicho que digamos, entre más digamos, me junto con amigos que son desviantes, que tienen comportamientos disruptivos, tengo mayor probabilidad de desarrollar pues, comportamientos también de ese tipo. Entonces, aquí partimos de un modelo teórico de diferentes relaciones. Debo decir algo, y es que, aunque, bueno, esta es mi tesis, no es, no es un buen modelo, digamos, no es un buen modelo en qué sentido. Digamos, ahora la tendencia es que o lo que deberíamos hacer es modelos un poquito más parsimoniosos. Es decir, que no deberíamos, digamos, hacer modelos donde incluyamos tantísimas variables, porque después entonces se nos diluye tanto, como esto es regresiones múltiples, se nos diluyen tanto las relaciones que a veces no sabemos cómo interpretarlas. Entonces, bueno, este es un modelo, es un ejemplo de cómo ponemos a prueba diferentes variables, pero tal vez podríamos hacer modelos un poquito mucho más simples, que pudiéramos explicar algo, digamos, utilizando, digamos, otras variables. Este es mi modelo y además a esto se le agregan unas variables de control, que son el estrato socioeconómico, la edad y digamos, la edad, el estrato socioeconómico y el género. Es decir, para que después en el modelo podamos decir algo así como que mi modelo o los resultados del modelo son independientes de si es hombre o mujer o si son independientes de la edad, digamos, ya teniendo bajo control esas variables, que también nos permiten los modelos de ecuaciones estructurales. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es, bueno, parto de ese modelo teórico. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la relación entre las variables. Entonces, nos vamos a encontrar con, siempre, por lo general, en los artículos de modelos de ecuación estructural, ustedes van a encontrar la tabla de correlaciones entre todas las variables que se van a poner a jugar. Sí, para mirar inicialmente, y es lo primero que uno hace antes de irse a modelar algo, y es primero saber si las variables están relacionadas, ¿no? Antes de irse a probar un modelo. Después, entonces, tiene que probar que los constructos que usted está, como va a utilizar los constructos directamente, tiene que probar el modelo de medida. Es decir, tiene que verificar que efectivamente los ítems que usted está utilizando le aportan a, digamos, esas variables. Es decir, que realmente los constructos están bien. Y aquí pues utilicé una técnica que se utiliza, es que cuando uno tiene muchos ítems, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, no sé, el moral disengagement, que es el de la desvinculación moral. Ellos son 32 ítems. Yo en un modelo de ecuaciones estructurales, 32 ítems no lo voy a poner en un modelo. Entonces, una estrategia que se puede utilizar es juntar, hacer parcels o como hacer grupitos.
digamos, grupitos de ítems. O sea, no los junto todos, digamos, en una sola cosa, pero al menos, digamos, utilizo un poquito, digamos, grupitos que me permiten ir mirando como también un poquito más la estructura. Entonces, ya cuando verifico la estructura de las variables, después hago lo que se conoce como el modelo. Entonces, tengo el modelo de medida y ahora sí el modelo estructural. Entonces, en ese modelo estructural, ahora sí, yo verifico cuáles son las relaciones que encuentro entre, digamos, las variables, pero algo muy importante es que antes de poder analizar estas relaciones entre las variables, yo tengo que verificar si mi modelo funciona. Y para eso, pues hay unos indicadores como lo que se llama como el fit del modelo o, digamos, aquí lo que nos dicen estos indicadores, hay unos indicadores que nos permiten decir si mi modelo funciona o es parecido o, digamos, se asemeja a, a los datos. Es decir, estas relaciones que yo estoy planteando, si tienen coherencia, si realmente son viables con los datos que yo estoy planteando. Entonces, lo primero antes de analizar es verificar si el modelo funciona y muchas veces uno se demora muchísimo tiempo. eh, digamos, probando esto porque inicialmente los modelos no dan, no encontramos que tal vez el modelo teórico no es así, no funciona con los datos. Entonces ya cuando tenemos eso, sabemos que funciona, entonces ahora sí analizamos las relaciones. Por ejemplo, aquí en mi caso, en mi modelo, encontré que algunas de las relaciones no son significativas de las que yo había hipotizado. Y otras, y digamos que otras sí. Y otro de los siguientes pasos que puedo hacer es verificar las relaciones indirectas, si son, si por ejemplo, la relación entre la autoeficacia académica predice el comportamiento antisocial a través de la desvinculación moral o la desvinculación moral explica eso, entonces puedo hacer un análisis de efectos indirectos y por último, hay otra cosa que también se aconseja de hacer y es mirar otros modelos alternativos. Es decir, por ejemplo, poner a prueba el modelo con otras formas de relacionar las variables de otra manera. Porque puede ser que no sea que la autoeficacia predice el comportamiento antisocial, sino al contrario, que sea el comportamiento antisocial el que predice la autoeficacia. Entonces, para poder verificar eso, a veces, digamos, lo que se hace, lo que se aconseja es poner a prueba dos modelos y entonces el modelo que mejor funcione, que tenga mejores indicadores, entonces yo puedo decir que realmente las variables van en esa dirección, o sea, que no es que realmente tengo la certeza de que es la autoeficacia la que predice porque el modelo alternativo, o sea, donde las relaciones van al contrario, no funciona muy bien. Entonces también este análisis se hace, un análisis de modelos de, sí, digamos, modelos teóricos alternativos, ¿no? Entonces implica modelar todo lo mismo, pero al contrario. Esto es como el procedimiento ideal que se hace en un modelado de ecuaciones estructurales, poder mirar todos esos elementos. Y bueno, esto es todo en un solo, digamos, todo lo encontramos en un solo paquete, digamos que nos ofrece muchos beneficios. Entonces, esto es un poco como les digo, hay muchísimo que aprender, muchísimas utilidades. Digamos que vale la pena, digamos, si les llama la atención, como introducirse en este tipo de análisis. Y bueno, solo esto un abrebocas, ¿no? Como crear un poquito de expectativa porque digamos que implica, sí, ya sabemos muchos requisitos, pero tiene muchas ventajas. ¿Listo? Entonces, bueno, estoy como a disposición también si hay preguntas o si más adelante quisieran profundizar un poco más, también pues me pongo a disposición. Entonces, sí, digamos que Profesora, hasta aquí estaría. no, sería perfecto. No, a mí me pareció incluso que hizo una secuencia didáctica muy clara, a pesar de que este tema no es para nada sencillo. Y Ujú. usted fue llevando la sesión a través de unas preguntas supremamente claras para cada estudiante y fue muy preciso. Si ellos no requirieran volver al tema y volver a analizarlo,
allí les va a quedar el video, que eso les ayuda mucho. Y yo diría que lo que usted plantea es supremamente muy interesante en el sentido de que ojalá que a alguno de ellos, por lo menos a uno o dos, les quede como ese interés de profundizar, o bueno, tres o cuatro, seamos más optimistas, Ujú. o la mitad, supongamos que la mitad para pensar pues que ya a la gente le sigue interesando la parte del análisis eh, cuantitativo en psicología, porque es que muchas veces nos topamos con modelos muy lineales, muy que pensamos que la psicología simplemente es una relación unicausal, un sí y entonces, y lo que vemos acá es cómo una metodología se entrecruza con una forma de pensar. Ujú. Y en ese sentido es clarísimo cómo la metodología contribuye a responder preguntas. Y las preguntas en psicología no son de esa naturaleza unicausal. Si yo toco la campana, entonces salgo a comprar paletas. No, hay Ujú. muchas otras variables que intervienen allí y lo que usted les aclara a ellos con mucho detalle hoy es cómo poder mapear esas relaciones, cómo poder modelarlas, cómo poder capturar esos pesos, pues que obviamente en un taller que con la extensión de tiempo que tenemos hoy, no íbamos a poder ahondar en esas profundidades, pero lo interesante es que les queda esa inquietud. Yo quedo muy agradecido. Yo creo que usted ha logrado cautivar a la audiencia porque han permanecido la mayoría aquí en la reunión y no me queda más que agradecerle mucho por este taller y darle pues total agradecimiento por su tiempo y por su disposición. Ahí, listo, ¿no? Igual esperamos de pronto, bueno, nosotros ahorita tenemos la posibilidad, tenemos datos suficientes y también diferentes modelos quizá de hacer un taller ya un poquito más, jugando un poquito con los datos y que tenemos ahí, entonces de pronto podemos organizar y pues de pronto los estaríamos invitando para que sí, ya un poquito, porque esto es más un ejercicio de un poco jugar con los datos y también un ejercicio de Eh, razonamiento, porque es también es algo interesante y es que implica razonar, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para establecer esa relación? Y entonces ahí hay que, digamos, sí, digamos, hay un ejercicio bien interesante ahí también de razonamiento. Entonces, bueno, vamos a seguir, les estaremos invitando, digamos, para, sí, de pronto poder hacerlo un poquito más práctico, poder un poquito jugar ya, ver cómo eso se ve en los datos. Muchísimas gracias, profesora Mariluz. Ustedes, Quedamos muy agradecidos, gracias por la invitación. muy amable. Voy a detener la grabación. ¿Listo? Ok. Muy amable, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Bueno.